Funciones logarítmicas. Somos de la materia de matemáticas y les venimos a hablar sobre las funciones logarítmicas. El equipo está conformado por María Ríos, Bellama Romero, Sara Camal y Miguel Rosas. Para empezar, debemos saber qué son las funciones logarítmicas. Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como f de x es igual al logaritmo base a de x, siendo a la base de esta función que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. ¿En dónde se utiliza? En los cálculos y desarrollos de las matemáticas y las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para comprimir la escala de medida de magnitud, cuyo crecimiento demasiado rápido dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que se expresa. La escala logarítmica más conocida es la escala de Richter, utilizada para medir la intensidad de los terremotos. Toma su nombre en el sismólogo estadounidense Charles Richter, 1900 a 1985. Se mide la energía liberada en un terremoto mediante la amplitud máxima de las ondas que registra el sismógrafo, dado que llega a haber diferencias enormes entre unos y otros casos. Se define la magnitud m del seísmo utilizando logaritmos, como por ejemplo, donde m es la magnitud del terremoto en la escala de Richter y e la energía liberada expresada en ergios. Pero, ¿cómo se interpretan los datos? ¿Qué quieren decir los números de la escala? En 1935 se inventó una solución muy interesante para poder comparar los resultados de los sismógrafos. La solución de Richter para los intentos fallidos de otras personas fue diseñar un análisis para el dibujo que deja el sismógrafo. En este se mide cuánto hay entre este punto y este punto, que habla de la distancia del epicentro y la ubicación del aparato. En el otro se mide la distancia entre este pico y la línea de base, que habla del movimiento del sismógrafo mismo. Todos estos datos dan como resultado la magnitud Richter. Y esto resuelve el problema de los otros, pues distintos dibujos dan la misma magnitud. Pero bueno, lo interesante de esta escala es que es logarítmica. Ya verán qué quiere decir. Resulta que hay terremotos miles de veces más potentes que otros. Esto es un problema, pues si uno quiere graficar un terremoto en una misma escala, los números no le caberían ni en el papel, ni en la mesa, ni en ninguna otra gráfica, dado a la gran distancia que hay entre estas cantidades. La escala sirve para resolver esta dificultad. En lugar de contar de 1 a 1, la escala multiplica por 10. Cada número es 10 veces más grande que el anterior. Un ejemplo, si el suelo se mueve 10 veces más brusco, quiere decir que se liberó más o menos 3 veces la cantidad de energía respecto a lo anterior. Cabe aclarar que en su momento esta escala fue muy utilizada, pero ahora, por sus grandes inexactitudes, ya no es utilizada. Lo que nos queda por saber de este video es que pensar en órdenes de magnitud desafía la imaginación. Por eso, es interesante conocer la escala de Richter. En segundo, que lo que estudian los sismólogos pierde muchos detalles cuando lo reducimos a un solo número.